buenos días, bienvenidos. Empezamos en una nueva sesión informativa organizada por la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. Les damos una cordial bienvenida a esta charla con el tema Revistas Científicas en la Acreditación Universitaria. Como siempre, es grato compartir con ustedes un espacio más impulsado por nuestra red. Un gusto tener con nosotros al doctor Ángel Torres, delegado de Presidencia de la RERSI, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos los asistentes a la sesión de webinar que vamos a tener el día de hoy. Una de las sesiones que yo considero más importante que hemos logrado de alguna manera alcanzar con nuestra red. Quiero darle igualmente las gracias sinceras a la doctora Tanya Tandazo, presidenta de la Comisión de Promoción de la Calidad y Selección de Pares Evaluadores, al ingeniero magíster Santiago Molina, director de Estudios e Investigación, y a la magíster Sara Araujo, investigadora de Educación Superior. Hablo con todo cariño, todo respeto y admiración en nombre del presidente de la red, el padre Juan Cárdenas Tapia, que en este momento no ha podido acompañarnos, por ende me ha delegado a realizar unas primeras palabras introductorias sobre la sesión que vamos a tener el día de hoy. Si bien nosotros ya la mayoría conocemos que en Ecuador nada más y nada menos hay alrededor de 1961 revistas registradas con ISSN, se calcula en un aproximado que existan alrededor de 300 revistas consideradas científicas o que pertenecen a instituciones de educación superior. De allí que siempre vale tener la duda, tener la interrogante, ¿cuál será el rol de las revistas científicas y de los editores en el proceso de acreditación? Si nosotros nos vamos un momento al tema emocional, podemos decir que un editor de una revista científica necesita competencias específicas y si queremos ponernos un poco más poéticos, tendríamos que decir que es un guardián apasionado del conocimiento. Es prácticamente una persona que con una entrega silenciosa y una convicción profunda vela porque las ideas se encuentren encaminadas hacia un mundo que cada vez es más internacional y que permite sembrar un futuro a través de un poder transformador de cada artículo. Por otro lado, si nos damos cuenta sobre el trabajo de ellos y de qué manera repercute, está consensuado, está organizado hacia el tema de las revistas científicas. ¿Y qué son las revistas científicas? Nosotros consideramos, y utilizando un poco palabras coloquiales, que las revistas científicas son un legado. Las universidades intentan apostar, invertir en una publicación periódica destinada a investigaciones originales, revisadas por pares, con un flujo editorial que busca cumplir con ciertos estándares metodológicos rigurosos para consolidar de alguna forma la cultura de investigación nacional y una proyección internacional de la ciencia producida tanto localmente como fuera de nuestras fronteras. De allí que nosotros estamos muy deseosos de saber este trabajo tanto de los editores como ese trabajo invisible que se realiza en las revistas científicas, cómo pudiéramos medirlo o canalizarlo hacia los procesos de acreditación institucional universitaria. Realmente estamos muy contentos, muy agradecidos por el acompañamiento que vamos a tener el día de hoy de la doctora Tandazo, que ya la estoy viendo conectado. Y le agradezco de todo cariño y con pleno agradecimiento su presencia. Entonces, nada, Cristian, podemos continuar con la sesión de hoy. Gracias, doctora, nuevamente por su atención y su tiempo. Muchas gracias, doctor. Recordamos que esta sesión está siendo grabada y se publicará en nuestro sitio web rersi.ps.edu.es y también será enviado a los asistentes a la sesión a través de los correos electrónicos. En esta ocasión nos acompañan expertos del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, la doctora Tanya Tandazo, presidenta de la Comisión de Promoción de la Calidad y Selección de Pares Evaluadores, ingeniero magíster Santiago Molina, director de Estudios de Investigación, y magíster Sara Araujo, investigadora de Educación Superior. Durante esta sesión abordaremos el rol de las revistas científicas en la acreditación universitaria en Ecuador, revisando criterios, desafíos comunes y estrategias prácticas para fortalecerlas.
Queremos agradecer a todos los asistentes por su presencia y de manera particular a la doctora Tania Tandazo, magíster Sara Araujo e ingeniero magíster Santiago Molina por su valiosa participación. Sin más preámbulos, iniciamos esta charla que esperamos sea de su agrado. Muchísimas gracias y podemos empezar. Bienvenidos a la comunidad RERSI. Bueno, no sé, ¿ya puedo intervenir? Bueno, muchísimas gracias a la red. Realmente como Consejo de Aseguramiento de la Calidad nos gusta muchísimo estos acercamientos, ya que nos permite también de manera directa poder orientar y sobre todo explicar el enfoque que tiene el CASES de cara a los procesos de acreditación, pero no solamente de cara a los procesos de acreditación, sino también al tema de la cultura de calidad. En el ámbito de la investigación es clarísimo que cuando identificamos a instituciones fuertes y potentes en el tema de publicación de revistas científicas y gestionar revistas científicas, pues nos deja muy claro de que es una institución que realmente es muy fuerte en el proceso de investigación y difusión de la investigación. Difusión en el sentido de que están no solamente en el proceso de investigación a partir de una línea de investigación, de un proceso de investigación exhaustivo que culmina en la publicación de artículos en revistas inclusive de alto impacto. En ese sentido, pues aplaudimos estas iniciativas y sobre todo que sirva para ser incluso uno de los pasos importantes para promover este proceso de no solamente investigar, sino también difundirlo y difundirlo con investigaciones muy pertinentes y sobre todo muy rigurosas desde el ámbito académico. Desde el CASES hemos preparado para ustedes una presentación que justamente va en coherencia con lo que Ángel comentaba en la introducción. Es decir, tenemos que ser rigurosos, tenemos que publicar lo que evidentemente es resultado de todo un proceso, ¿sí? Y sobre todo también que se vea reflejado en esta rigurosidad de revisión de pares ciegos. Hemos hecho un mapeo a propósito del proceso de cualificación de las universidades, de cómo está el avance de las publicaciones y sobre todo el desarrollo de revistas científicas locales en el país. Vemos con un poco de preocupación ciertos temas que posiblemente ustedes ya lo hayan identificado. Si bien es cierto, hay universidades con revistas científicas muy interesantes, indexadas en redes, en sistemas de Scopus, Imago, con algunos, inclusive algunas universidades con rankings, asomando en rankings muy interesantes, ¿sí? Pero sí nos está preocupando, por ejemplo, la gestión de revistas en todo el sistema de educación superior. Por ejemplo, no todas las universidades lo tienen desarrollado, no todas las universidades lo están observando y sí quisiéramos que esta red, por ejemplo, sea un motor interesante para acunar a muchas universidades en unas revistas del Ecuador que también lleguen a ser muy potentes a nivel mundial. Reconocemos el esfuerzo de algunas universidades, pero eso sí queremos que se refleje también en todo el sistema de educación superior. Y por eso los procesos de evaluación y los criterios y estándares de evaluación enfocan el tema de la producción científica, ¿no? ¿Cuántas revistas, cuántas universidades y qué campos de conocimiento están haciendo ciencia muy difundida en revistas de alto impacto? Pero no solamente de las de alto impacto. Y ahí viene el tema, una de las preocupaciones. Una de las preocupaciones es que estamos dejando también para algunos campos de conocimiento la publicación de libros y capítulos de libros, que también son de open access, que también tienen revisión de pares ciegos, pero que también son un medio de difusión de la investigación. Ciertos campos de conocimiento tienen más facilidades incluso en esos ámbitos. Y sí sería interesante que a nivel nacional pudiéramos impulsar la publicación de este tipo de revistas para que este tipo de campos de conocimiento también puedan hacer difusión de sus investigaciones. Como les digo, desde el CASIS hemos preparado una presentación que va un poco a la reflexión. ¿Qué es publicar artículos científicos? Probablemente todos ustedes ya lo deben estar o lo dominan,
¿sí? Pero es interesante que también la comunidad académica de diferentes áreas y de los nuevos investigadores también lo puedan un poquito entender qué es lo que el CASES también busca con el proceso de evaluación de este estándar. Hemos también preparado un poquito un mapeo de cómo están las publicaciones científicas en el país, que es son los datos definitivos, son datos de lo que al momento tenemos nosotros validado y realmente pues es para dejarles la expectativa y la inquietud en qué nos podemos nosotros revisar y hacer unas consideraciones respecto a nuestra investigación y difusión de la investigación. Entonces tenemos un mapeo de cómo son las publicaciones científicas en los en las revistas de alto impacto y pues tenemos ahí un preliminar que no es el definitivo porque estamos incluso validando la información que las universidades reportan. Y en ese sentido, pues también un poco ustedes que manejan el tema de las revistas científicas, creo que nos falta todavía un poco de educación en el país, en el sentido de que muchos no están utilizando su registro, el DOI, de las publicaciones, que incluso al CASES le permite evidenciar y visualizar de mejor manera cómo está el avance de las publicaciones en todos los investigadores del país. Creo que ese es un trabajo que incluso como CASES lo podemos también impulsar con ustedes para que también toda nuestros esfuerzos de todos nuestros investigadores también se vean eh, legibles, bien identificados y nos permite incluso a nosotros como CASES en futuros procesos de evaluación ya no solo centrarnos en cuánto publican, sino cómo es la gestión de las revistas, que es una de las inquietudes que ustedes tienen como red. También es importante señalarles que en el proceso de cualificación sí estamos revisando el tema de gestión de revistas científicas. Estamos en un primer proceso de cualificación viendo ya ese parámetro, pero es interesante que ya a partir del siguiente proceso de evaluación afiancemos un poco más este parámetro, este estándar, pero también hay que considerar, nosotros hacemos una evaluación con un modelo estandarizado a nivel de país y por eso es importante estos espacios, para que ya vayamos trabajando y vamos motivando y haciendo redes entre todas las universidades para lograr y procurar que tengamos este tipo de difusión del conocimiento, los mismos congresos, las mismas publicaciones de congresos que ya estén indexadas en revistas nuestras, revistas ecuatorianas que tengan esta validez y esta categorización como tienen revistas de otros países y del mundo. Así que con esto, esta pequeña introducción, pues le voy a pedir al equipo técnico del CASES, que justamente es el que está revisando la evolución de la difusión del conocimiento de nuestros investigadores, cómo nos encontramos, cuál es la visión de estos indicadores de producción académica para que también ustedes lo puedan, que entiendo que lo tienen totalmente conocido, pero que también logren hacer de compartir y de motivar a las universidades también a trabajar de manera más conjunta, de cara a tener pues unos estándares un poco más internacionalizados y sobre todo impulsar a nuestro sistema de educación superior realmente a tener este tipo de producciones científicas. Así que y producciones y publicaciones científicas en el sentido de incrementar las revistas científicas, la producción de libros, capítulos de libros. En artes también tenemos algunas cosas que deberíamos también no mejorar, sino impulsar de mejor manera. Y sobre todo, pues las redes que permiten también que estos costos y estos esfuerzos eh, sean compartidos y generar mayor riqueza de producción científica en el país. Eh, por favor, si pudiera proyectarse los chicos de la Dirección de Estudios de Investigación para exponer los temas. Les dejo pues, les dejo con Santiago Molina y Sara Araujo, que realmente
Con ellos hemos preparado este trabajo y Jacqueline Atapuma de la Dirección de Estudios de Investigación. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Buenos días con todas y todos. Parte de la Dirección de Estudios de Investigación les agradecemos por esta invitación. Yo creo que todos los momentos se van dando de tal forma que se aunan los esfuerzos, en este caso de la red de RERCIE, en favor de las revistas académicas y nosotros, en cambio, como Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en cuanto a la validación de publicaciones. Precisamente dentro de la Dirección de Estudios de Investigación, nosotros realizamos este proceso, ¿sí? Relacionado con precisamente publicaciones de artículos, libros, capítulos de libros dentro del CIES, del Sistema Integrado de Instituciones de Educación Superior. Entonces, precisamente hemos preparado esta ponencia relacionada con revistas científicas en el proceso de acreditación universitaria y vamos a intervenir tanto mi persona como Sarita en la primera parte. Como lo dijo la doctora, muchos de ustedes ya dominan el tema, si no es por decir todos, dominan el tema de epistemológico de de las revistas científicas, de la importancia de los artículos, así que tal vez no sea novedoso, pero la siguiente parte que se va a encargar de hablar Sara Araujo, investigadora de educación superior, ya vamos a hablar acerca de datos y es precisamente lo que nosotros como CASES realizamos, es precisamente ver no solamente la cantidad de publicaciones, debemos dejar atrás un poco el tema de que se pueda medir la calidad en base al número de publicaciones que emite una institución de educación superior y más centrarnos a aspectos de calidad. Y precisamente de ahí es, en el caso de universidades y escuelas politécnicas, que nacen ciertos indicadores que se evaluarán que se evalúan dentro de su propio modelo de evaluación de universidades y escuelas politécnicas. Entonces, básicamente vamos a hablar de introducción, la importancia de publicar artículos científicos, los artículos y las revistas científicas, publicaciones científicas y evaluación en la calidad académica y finalmente unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, a manera de introducción, las revistas científicas han sido históricamente el eje central de la divulgación del conocimiento, desempeñando un papel clave en la socialización de los avances científicos. Desde sus inicios durante la Revolución Científica hasta su actual presencia en plataformas digitales, han permitido que los investigadores compartan sus hallazgos y experiencias con la comunidad académica y la sociedad. Precisamente la publicación científica representa la forma más válida de comunicar los resultados de una investigación o descubrimientos novedosos. En la historia de los hallazgos científicos, muchos de ellos, por no decir la mayoría, precisamente tienen que ser publicados para saber que existen, ¿sí? Y de ahí es una máxima que entra dentro del conocimiento, de la divulgación del conocimiento, que es que la ciencia que no se publica no existe. Y esto cobra especial sentido, puesto que una investigación no compartida pierde valor social y científico. ¿Por qué pierde valor social? Pues precisamente porque no se puede hallar, por más de que sea una investigación que dé origen a una nueva teoría, pues precisamente tenemos que pasar siempre de la teoría a la práctica, ¿no? Y en la práctica es precisamente poner en ejecución estos nuevos hallazgos científicos y novedosos. Y por el otro lado, es muy importante la revisión de pares, ¿ya? Precisamente porque eso es lo que da viabilidad, lo que da seguridad o que garantiza que un hallazgo científico sea como tal, ¿sí? Además, la publicación científica fortalece la reputación de los investigadores y sus instituciones y se convierte en un medio estratégico para impulsar la calidad académica, la colaboración internacional y el desarrollo social. Tanto ustedes como nosotros conocemos que, por ejemplo, revistas indexadas, perdón, bases de datos indexadas bibliométricas de alto impacto, como son Scopus, como son WOS, precisamente miden o tratan de recolectar este tipo de publicaciones que se hagan en revistas de alto impacto. Y es precisamente
publicar dentro de estas redes da bastante prestigio no solamente a la institución, sino también al investigador como tal. Em, Sin embargo, en América Latina, en Ecuador también, hay varios obstáculos, hay bastantes desafíos donde muchas revistas enfrentan obstáculos relacionados con cumplir estándares internacionales, lo que limita su visibilidad global. Entonces, ¿cuál es la importancia de la publicación de artículos científicos? Publicar artículos científicos es un componente esencial tanto para el avance del conocimiento como para el crecimiento profesional de los investigadores. No solo permite compartir hallazgos innovadores, sino que también actúa como una herramienta estratégica que impulsa el desarrollo social o económico y académico, ¿sí? La producción académica se ha consolidado como un indicador clave en los procesos de evaluación institucional y ya lo vamos a ver a continuación cuando revisemos los indicadores que actualmente tiene el modelo de universidades y escuelas politécnicas, en qué sentido se evalúa o qué sentido se relaciona dichos indicadores con la evaluación, los procesos de acreditación que realiza precisamente el CASES. Ahora, en cuanto al interrogante de publicar o no publicar, queda resuelta al considerar que la difusión científica rompe el paradigma del investigador aislado, facilitando que el conocimiento generado sea aprovechado por la sociedad. Este proceso promueve la colaboración, incrementa la visibilidad institucional, refuerza la reputación del investigador. Así, la publicación académica se convierte no solo en una responsabilidad académica, sino en un pilar para el fortalecimiento tanto de la educación superior como su posterior impacto dentro de la sociedad. Es así que tenemos ciertos pilares fundamentales para la publicación de artículos científicos. Estos pilares de un trabajo de Cáceres en el 2014 que se llama La importancia de publicar los resultados de investigación, da cuenta de precisamente estos cuatro pilares de la investigación. Primero, contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. La publicación de un artículo en una revista científica supone una aportación al conocimiento y un avance en la investigación dentro de un campo específico de conocimiento, beneficiando precisamente al resto de pares de investigadores. Si, por ejemplo, se publica, qué sé yo, en una revista del tipo económico, pues precisamente aporta dentro de esa área de conocimiento al desarrollo de nuevas políticas, nuevas gestiones, de nuevos modelos, etcétera, etcétera, nuevas formas de medir riesgos, por ejemplo, precisamente hace una contribución colectiva del conocimiento. Hay que desmitificar el proceso de publicación. La experiencia de publicar refuerza las estrategias para una redacción científica efectiva, lo que aumenta la confianza del investigador en lo que produce y comparte la sociedad. Y aquí es una de las cuestiones que menciona Cáceres dentro de su artículo, que básicamente em, se aprende a publicar publicando. Pues al inicio para el investigador puede haber un poco de temor, inclusive presentar sus resultados en una revista, pues precisamente con el pasar del tiempo y con el desarrollo de capacidades que precisamente ese investigador va a seguir publicando, va a seguir compartiendo puntos de vista con sus pares, no necesariamente que estén de acuerdo los puntos de vista y de esa forma se refuerza este proceso investigativo dentro de la sociedad. El tercero, fomentar la autocrítica y mejorar la autoestima. Cuando un artículo es aprobado para su publicación, el autor experimenta una sensación de satisfacción que a su vez lo motiva a seguir en la búsqueda del conocimiento. Esto se da sobre todo para aquellos investigadores apasionados por precisamente su campo de conocimiento, por dar a conocer sus hallazgos, por dar a conocer las evidencias dentro de su rama específica de conocimiento. Y aparte de eso, también otro de los pilares es promover la educación continua. La publicación científica se constituye como una herramienta invaluable que facilita el continuo proceso educativo. Em, Eso en cuanto al tema de los pilares. Ahora,
en tema de artículos científicos y revistas científicas, pues hay varios desafíos. Uno de los primeros desafíos es precisamente la correcta redacción del artículo científico, que es una limitante para los docentes. Aparte de eso, el ajuste de las normas de publicación, que como les digo, se aprende a publicar publicando. Precisamente esto se va corrigiendo en cada una de las publicaciones que realiza el investigador. Pero hay una cuestión que nosotros como Consejo de Aseguramiento hemos detectado, dado en este caso que contamos desde el año pasado con ciertas herramientas de base de datos indexadas, que es el tema de la afiliación del autor o autores. Se dice normalmente o se piensa que el trabajo de la publicación termina pues precisamente al momento de que ya sale en una revista indexada, ¿sí? Y muchos de los investigadores no, no realizan una correcta declaración dentro de bases indexadas. Vamos a ver a continuación en la parte que nos va a exponer Sarita Araujo cómo esto ha ocasionado de que cuando nosotros busquemos, nosotros me referimos al CASES, cuando nosotros busquemos las publicaciones de cierto autor en bases indexadas, no encontremos eso. Y es precisamente porque hay errores precisamente en la afiliación, en la normalización de las publicaciones realizadas por investigadores. Y este aspecto específico nosotros lo hemos detectado dentro de las bases de datos como son de WOS y Scopus. Investigadores ecuatorianos enfrentan dificultades debido a la incipiente tradición científica del país, pues precisamente justo el día de ayer que tuvimos el lanzamiento del cuarto Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual les invitamos a que formen parte, hablábamos acerca de la investigación precisamente relacionada con calidad de la educación superior. Y una de las cosas que salió a resaltar es de que desde el 2015 hasta la fecha, es decir, 10 años en un periodo de 10 años, solamente se han hecho 18 publicaciones en Scopus relacionados con el tema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Entonces, básicamente eso, ¿qué es lo que hace? Es limitar precisamente el desarrollo del conocimiento acerca de aseguramiento de la calidad. Nosotros como CASES, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ver otras experiencias, tendríamos que ver otras realidades, es decir, lo que se está sacando a nivel internacional para eso de una u otra forma implementar dentro de los procesos de evaluación y acreditación. Pero sin embargo, los procesos precisamente de aseguramiento deberían darse y debería realizarse las investigaciones pues dentro del país precisamente, pero obviamente hay bastantes barreras y dentro de unas de ellas es precisamente una incipiente tradición científica dentro del país. En cuanto a las publicaciones científicas y la evaluación de la calidad académica, pues tenemos dos aristas. La primera arista es la productividad académica, que se mide a través de la cantidad y calidad de artículos publicados, lo cual permite valorar el desempeño, proyección, capacidad de generación de conocimientos en las instituciones de educación superior. Eh, estas métricas o estos índices a nosotros nos permiten ver, o mejor dicho, adentrarnos dentro de estos índices y a nosotros vemos no solamente el número de publicaciones, sino que tendríamos que ver citas recibidas, factor de impacto, y todo eso incide en su visibilidad y prestigio institucional. Y el segundo es el proceso de validación. Como les decimos, nosotros dentro del CASES hacemos precisamente cuando estamos dentro de un proceso de acreditación, hacemos la validación de dichas publicaciones, ¿ya? Y esto precisamente nos permite a nosotros ver que si efectivamente lo que se reportó dentro del CIES, que es el sistema que utilizan tanto CASES como CES y CENESID, existe esa publicación. Hay un proceso en el cual nosotros en este momento estamos inmiscuidos y realizamos precisamente un proceso de validación con respecto a bases indexadas, a WOS y Scopus. Y de ahí salió de que
del 100% de publicaciones que decían los investigadores que publicaron en WOS y Scopus, solamente nosotros pudimos validar alrededor del 70%. Es decir, un 30% no correspondían los datos. Es decir, por ejemplo, si nosotros veíamos que si está la publicación indexada en WOS, no estaba indexada en WOS. Puede ser que sí lo esté, ¿ya? Pero precisamente ese es el problema de que al momento que nosotros vamos a estas bases indexadas como son WOS y Scopus, no encontramos la publicación y ahí puede ser precisamente este error dentro de la afiliación. Entonces, básicamente nosotros hacemos este tema de validación con respecto a las publicaciones, sí, pero aparte de eso también dentro de lo que son las revistas académicas, el principal proceso de validación es precisamente la revisión por pares, que asegura que los conocimientos difundidos cumplan con estándares metodológicos y éticos. Este tipo de validaciones garantiza la confiabilidad, la calidad de las investigaciones y permite consolidar el avance acumulativo del conocimiento científico. Es así que a continuación vamos a ver el resultado o las publicaciones científicas como resultado de las políticas de investigación de universidades. Las universidades desempeñan un papel clave en la producción de conocimiento a través de políticas de investigación bien estructuradas. Estas políticas no solo fomentan la generación de nuevo conocimiento, sino que también influyen en la organización y producción de publicaciones científicas. Y por ende, una vez que ya contamos con estas publicaciones, pues es el momento ahora de hablar de los datos, de hablar precisamente acerca de qué es lo que está pasando a nivel de publicaciones y qué nomás nosotros como Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior hemos detectado en cuanto a las publicaciones de universidades y escuelas politécnicas. De mi parte, les agradezco y a continuación doy paso a Sarita Araujo. ¿Cómo están? Muy buen día con todos. El modelo institucional con el que se va a evaluar a las universidades por parte del CASES, en su criterio número 4 de investigación e innovación, considera dos subcriterios. El primer subcriterio es el de políticas de investigación y organización, que consta de dos indicadores. El uno es cualitativo, que se refiere a política y planificación de la investigación y la innovación. Y el segundo es un indicador cuantitativo de proyectos de investigación e innovación con financiamiento externo en red. Y el otro subcriterio que evalúa este criterio es resultados, contribución e impactos de la investigación, desarrollo e innovación. Aquí en este indicador, este subcriterio se compone de un indicador, que es el indicador 26, es un indicador cuantitativo que evalúa la producción académica. Siguiente. A partir de en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el en el índice de producción académica per cápita, que evalúa la producción académica. Este índice está compuesto de cuatro elementos, digamos así. El uno es el PAC, la publicación académica científica, que se refiere a publicaciones en revistas y bases indexadas, ¿no? La producción artística, que debe ser relevante, es decir, haber sido expuesta tanto a nivel nacional como internacional, haber obtenido algún premio o al tener alguno de estos elementos. Los libros y capítulos de libros, que se refieren también a la producción académica, y la propiedad intelectual fruto de un proyecto de investigación. Es- Entonces, lo primero que vamos, l- lo siguiente que vamos a analizar es cada uno de estos componentes del indicador. Nos vamos a referir en primer lugar a la producción académica y científica. La anterior diapositiva, aquí se me saltó una de más. Eh, ¿Puedes regresarle una diapositiva, Santi, por favor?
Ya. Entonces, la producción académica y científica, este elemento PAC de la fórmula, está, digamos, vinculado al impacto que tiene la revista en la que se realizó la publicación. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí cómo depende de este phi que va a asignar el valor de 1 cuando el artículo haya sido publicado en una revista que se encuentra en Q1, 0,9 cuando haya sido en una revista Q2, 0,8 en Q3, 0,7 en Q4. Este componente ASI es todas las publicaciones WOS y Scopus que no tengan cuartil, que se le va a asignar el 0,7 y, perdón, el 0,6 y las publicaciones y los artículos en bases regionales que obtendrán 0,5 y en Latin Index catálogo 2,0 que obtendrán el 0,2, ¿ya? Siguiente diapositiva. También se le asigna un valor adicional a las publicaciones que tengan un componente intercultural. Ese valor adicional es 0,21, 0,21. Entonces, en cambio, cuando se evalúan libros y capítulos de libros, los libros tomarán el valor de 1. O sea, esa es la diferencia con respecto a las publicaciones realizadas en bases indexadas, que ahí depende del factor de impacto. En cambio, la valoración del libro corresponde a 1 siempre que haya sido revisado por pares, sin importar la editorial a la que pertenezca. Entonces, vemos cómo el modelo le da una fuerte participación también a los libros publicados por las universidades. Y también se suman los capítulos de libros, digamos decir, relativizados por el total de capítulos que posee el libro. Es decir, por ejemplo, si el autor hizo 2 capítulos de un libro de 10 capítulos, obtendrá 0,2. Si hizo uno de un libro que tiene 20, va a tener 0,05. Esa es un poco la lógica de la fórmula. Siguiente diapositiva. Y aquí el elemento fundamental en libros y capítulos de libros es que haya la afiliación del autor, o sea, el autor haya señalado que pertenece a la universidad tal o a la escuela politécnica tal, y también que haya sido revisado por pares. Eso es esencialmente lo que se valida. Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo están todos estos 4 elementos de la fórmula al momento de ser sumados en la periodicidad que tiene este indicador. Este indicador tiene una periodicidad de 3 años. Como ustedes saben, en el CIES se carga la información a año caído, es decir, en el año anterior, 2024, se reportó la información del año 2023. Esto da a las universidades la suficiente lapso de tiempo para verificar su información y organizar la información antes de ser cargada. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, la carga de información va a comenzar en abril de este año y se va a reportar la información del 2024. O sea, es como que da un año y un poco más para que la información esté correctamente reportada en el CIES, porque es la información reportada en el CIES la que se evalúa, ¿ya? Entonces, vamos a ver, este año el CASES puede hacer este esfuerzo de contratar las bases WOS, Web of Science y Scopus para realizar un proceso de validación del histórico de las publicaciones que se encuentran reportadas. Nos sorprendió, digamos así, constatar que existe un subregistro de las publicaciones, es decir, las universidades no están reportando toda la producción científica que realmente tienen. En el caso de WOS se nota, es más notoria la diferencia que existe. En el CIES, en promedio de las 64 universidades, están reportados en el año 2022 11,21 publicaciones por universidad. Esto es en promedio de las 62 universidades. En el 2024, 13,81. En el 2023, 11,23. Cuando uno ingresa, digamos, con este contrato que tenemos en este año para verificar las publicaciones de WOS
de las universidades que cuentan con la normalización, con la correcta, digamos, registro de la universidad en WOS, podemos ver que es mucho mayor el promedio. O sea, estamos hablando de un promedio de 40 publicaciones por universidad en el 2021, en el 2022 41,95 y en el 2023 44 coma 15. Entonces podemos ver que en el caso de vos al menos se está, digamos, subreportando. Seguramente lo están reportando como alguna base regional. Eso también puede pasar, o que estén reportando la publicación, pero en otra, o sea, no como publicación Web of Science, sino de una base regional. O sea, esas cosas también pueden estar sucediendo, pero ahí es muy importante que la universidad, digamos, se empodere de reportar bien, de garantizar unos procesos al interno de la universidad para que los docentes también reporten todo lo que publican dentro del CIES, ¿no? Siguiente, la producción académica en Scopus tiene, tiene esta misma problemática, pero en menor escala, ¿no? El diferencial entre lo reportado en el CIES lo que la fuente oficial Scopus reporta que ha publicado el Ecuador es más pequeña, ¿no? La brecha es más pequeña. Pero podemos ver que de todos modos existen, ¿no? En promedio, de las 62 universidades, en el CIES están reportadas 80,52 publicaciones en el 2021 y No, en el, está muy bien, porque sí vale la pena en algún momento hacer algo. ya, en el 2022 también podemos ver la misma problemática. Hay un promedio de publicaciones del 95,13 y en POS están reportadas em, 113 y lo mismo en el 2023. Aquí podemos observar también otra dinámica, ¿no? Vemos cómo se está reportando los artículos en un cuartil al que no pertenece la publicación y esa es una validación que también se va a realizar, o sea, de que efectivamente el artículo que están reportando lo están reportando como si estuviera en Q1 y realmente está en Q2. Esa es una validación que se va a realizar y podemos ver cómo para el 2023 sobre todo, la mayor, o sea, es como que sí estamos reportando lo que pertenece a Scopus, pero estamos reportando como si perteneciera a un cuartil y en muchos casos no es así, más bien pertenece a esta categoría ASI en la que no pertenecen a un cuartil, pero son publicaciones WOS y Scopus. Y aquí podemos ver que el diferencial es lo de lo reportado en el CIE son 669 y lo en la fuente oficial encontramos como esta categoría así de que no pertenecen a cuartil, pero que son de Scopus, eh, las 2.894 publicaciones. Entonces aquí también se va a realizar este proceso de verificación. ¿Cuál es la variable que utilizamos para realizar este proceso de verificación? Es el código DOI. En los casos de que no concatene este código DOI, buscamos otras alternativas, el nombre de la publicación, para igual intentar validar, pero hay que entender que eso ya es una búsqueda más difícil y que también al buscar por nombre de publicación basta que alguna letra no cuadre, ya no va a hacer este match, digamos, esta validación automática. Entonces es muy importante que las universidades también, cuando reportan el código de publicación, reporten el código DOI que está asignado a esa publicación para que el proceso de validación sea mucho más eficiente. Siguiente diapositiva. Ya, también tenemos lo de publicaciones en bases regionales. Estos y los datos que se encuentran reportados en el CIES, porque de bases regionales no hemos como comprado esta licencia para realizar las validaciones. De muchos casos no existe dicha posibilidad de compra, o sea, sería más bien un proceso como más manual de validación por parte de los técnicos.
pero se realiza también un proceso de validación que constata la afiliación del autor y que la publicación efectivamente exista, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que igual en promedio para las 62 universidades tenemos en el año 2021 11,33 publicaciones, en el 2022 21,95 y en el 2023 43,30 publicaciones. Y en Latin Index Catálogo 2.0 la producción promedio es mucho más alta, ¿no? Siendo en el 2021 70,79, en el 2022 95,13 y en el 2023 90,07. Siguiente diapositiva. En la parte de libros y capítulos de libros, que también forma parte de uno de los componentes de este indicador, podemos ver que la producción de libros con respecto a a la publicación de artículos y de publicaciones en bases indexadas está como dispareja, o sea, es mucho menor la producción de libros de lo que es artículos científicos. Entonces, podemos ver que si bien ha ido aumentando, porque también sabemos que se acerca la evaluación, pero sigue siendo en promedio mucho menor que que la publicación de artículos, ¿no? Siguiente. eh, ya. También otro de los cuatro componentes es la producción artística relevante. El modelo define, digamos así, como relevante que la producción haya sido revisada por curadores o expertos externos a la institución y haya sido expuesta en un evento internacional o que haya ganado algún premio internacional. O también a las obras relevantes de producción artística revisada por curadores y pares externos expuestas en un evento nacional o ganadoras de un premio nacional. Entonces, aquí podemos ver, esta variable es bastante nueva en el CIES y podemos ver que para el 2023 la producción artística que cumplió estos requisitos, haber sido revisada por curadores, haber sido expuesta en un evento internacional o haber ganado un premio internacional, son 91 producciones artísticas. Y en el caso de la producción nacional, o sea, haber sido expuesta en nacionalmente o haber ganado un premio nacional, son 103 producciones artísticas, ¿no? Y se puede ver que esto fue reportado por 11 universidades que tienen estas carreras relacionadas con arte. Siguiente. También evaluamos lo referente a propiedad intelectual, resultado de un proyecto de investigación o vinculación o producción artística, o sea, debe haber estado vinculado a algún proyecto, ya sea de producción artística, de investigación o de vinculación. Y aquí esta variable igual es nueva y se levantó el año anterior. Y podemos ver que nos reportan de estas características 51 registros de propiedad intelectual de 7 universidades y escuelas politécnicas que, que reportaron. También la propiedad intelectual eh, así reportada por la universidad, pero que no esté vinculada a un proyecto, no es tomada en cuenta. O sea, es como un requisito que esté vinculado a un proyecto de investigación, vinculación o producción artística. Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, con estos cuatro elementos y considerando que de la producción artística y de la propiedad intelectual solo tenemos de un año y el indicador abarca 3 años, que en este caso son los datos del 2021, 2022 y 2023, porque la carga de información del año anterior en abril reportó los datos hasta el 2023. Esta es un cálculo preliminar del indicador para las universidades y escuelas politécnicas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, em, se, se- se reportó, se analizaron 62 universidades y escuelas politécnicas. Se obtiene como promedio para las universidades y escuelas politécnicas 1,6.
La mediana, es decir, el 50% de los datos se encuentran, son mayores a 0,8. También podemos ver que la desviación estándar es alta, es de 0,79. Tenemos un valor mínimo de 0,04 que pertenece a universidades también que van a ser evaluadas por primera vez, que seguramente en este tiempo también reportarán este año más producción académica para un poco reponer este desfase, ¿no? O sea, son universidades que no tienen una trayectoria tan amplia como algunas que ya están consolidadas en el sistema. El valor máximo es 4,05. Y bueno, podemos ver también que la escala de valoración para este indicador, el estándar es 1,5, es decir, todas las universidades que obtengan más de 1,5 obtienen el valor de satisfactorio. eh, Obtienen el valor de cuasi satisfactorio aquellas que estén entre 1 y 1,5, poco satisfactorio de 0,5 a 1 y deficiente menor a 0,5. Entonces, con esta escala de valoración, lo que podemos ver de los datos de este cálculo preliminar que hacemos para monitorear, digamos, cómo ha sido la evolución del modelo y cómo van en este proceso también de autoevaluación las universidades, se puede ver que obtienen la calificación de satisfactorio 11 universidades, de cuasi satisfactorio 15 universidades y de poco satisfactorio 23 universidades. Siguiente. Ya, entonces, lo que notamos aquí es cosas muy importantes, ¿no? La producción académica es el resultado de la política, la planificación y los proyectos de investigación. O sea, por eso ese es el primer subcriterio que se evalúa. O sea, la política, la planificación y los proyectos de investigación, porque digamos que fruto de esto surgen las publicaciones científicas, ¿no? Y las universidades tienen la responsabilidad de generar investigaciones pertinentes y de calidad. O sea, también no se trata de como cumplir por cumplir, sino que sean relevantes, no tengan este factor de impacto. La valoración asignada a las publicaciones en revistas indexadas depende del cuartil y la base regional a la que estén asociadas, digamos así. En cambio, la producción de libros asigna el valor de 1 a cada libro publicado por profesores e investigadores revisados por pares. Luego, otro dato importante es que a partir de los datos obtenidos de las bases indexadas de WOS y Scopus, se puede observar que en el CIES existe un subregistro de las publicaciones realizadas por las universidades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se debe como mejorar este registro de las publicaciones en el CIES. Según la simulación para el indicador IP, o sea, este indicador de producción académica y científica, este índice, 11 universidades obtienen el valor de satisfactorio, 15 obtienen cuasi satisfactorio y 23 poco satisfactorio y 13 deficiente. Entonces podemos ver que o sea, gran parte, más o menos la mitad de las universidades se encuentran en el rango de lo que de pasar el indicador, digamos así, y porque obtienen satisfactorio o cuasi satisfactorio, ¿no? O sea, más o menos la mitad de las universidades. De aquí ya queda esta recomendación de esta parte de aquí, de que es muy importante cómo se reportan las publicaciones en el CIES. Es muy importante en el código de publicación poner el código DOI y tener este cuidado de reportar en la base indexada a la que corresponde. Eso sería por mi parte, un poco para dar unas recomendaciones generales. Santiago nos va a ayudar. Muchas gracias, Sarita. Y bueno, finalmente, en la cuestión de recomendaciones, es que en Ecuador el incremento de producción académica y publicaciones científicas a todo nivel promueven los indicadores de calidad. Entonces, básicamente, como dice Sarita, además bueno, aparte del problema que mencionó Sarita de que existiría
un subregistro dentro de los datos del CIES con respecto a los datos que nosotros encontramos dentro de bases indexadas es precisamente fomentar el incremento de producción académica por parte de las entidades, las instituciones de educación superior. La segunda recomendación, establecer mecanismos rigurosos de revisión de pares para garantizar la calidad. Precisamente los sistemas como por ejemplo el de pares ciegos permite aislar el componente tal vez político o ciertos favoritismos en la cuestión de publicación de ciertos trabajos, ¿sí? Precisamente uno de estos mecanismos que ya lo hablamos en la primera parte es justo y necesario. Pero aparte de eso, para unir a lo que mencionó Sarita dentro de su parte de la presentación, es muy importante que no solamente quedarnos hasta el tema de la publicación, sino también ver de que las publicaciones estén correctamente registradas dentro de estas bases de filiación, porque eso es como a la final nos va a ver el mundo, como nos ve el mundo, ¿sí? Y una de las, bueno, eso cara afuera y casa afuera, perdón, y casa adentro, en cambio, el tema del código DOI es muy, muy, muy importante. Como les había comentado en la parte inicial, dentro de uno de los procesos que realizó el CASES, es precisamente de validación de unas publicaciones para un proceso de selección de personal, ¿ya? Y precisamente ahí tuvimos varios problemas y uno de los problemas es que precisamente no registraban el código DOI. Ustedes saben, como lo mencionó Sarita, nosotros para poder validar o para poder buscar esto, revisamos el código DOI. Pero si no buscamos por el código DOI, tenemos que buscar por otros lados, como es, por ejemplo, el autor, el nombre del artículo, la revista, el ICSN de la revista, etcétera, etcétera. Y muchas veces, por más esfuerzos de que haga el validador, no encuentra la publicación. Entonces ya no es un tema de que ya no es un tema de que el CASES no está haciendo su mejor esfuerzo, al contrario, se está combinando a que los investigadores y también en este caso al personal de las universidades que esté a cargo de hacer el seguimiento de las publicaciones de su posterior registro en bases indexadas, de que guíen correctamente al investigador en este proceso de filiación. Eh, por un lado en el proceso de filiación y por otro lado en la carga de información que se da dentro del CIES, ¿sí? Y finalmente, alianzas con instituciones y revistas de otros países, pues precisamente, como habíamos comentado al inicio, dentro del Ecuador hay un tema incipiente en cuanto a tradición científica y precisamente la alianza con otras instituciones, revistas de otros países, lo que nos va a hacer es apuntalar, em, apuntalar los procesos editoriales que internamente se tengan. Me refiero internamente dentro del Ecuador y traer experiencias de mejora continua que al final no solamente benefician a las instituciones, sino a todo el sistema de educación superior y obviamente a el conocimiento en general, el conocimiento a nivel del país. Eso es por parte de nosotros. Les agradecemos por parte de la comisión de la doctora Tandazo y aparte de eso de la Dirección de Estudios de Investigación del CASES y estamos atentos a cualquier consulta al respecto. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido una excelente información. Tenemos algunas consultas. Por cuestiones de tiempo trataremos de responder las más puntuales y bueno, algunas ya han sido respondidas en la intervención eh, de los ponentes. Patricio Vega comenta, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una revista para que el CASES la incluya en su lista de recomendación a las universidades en las que sus profesores e investigadores pueden publicar? Bueno. Como tal, el CASES no es que tenga un listado acerca de revistas, mucho menos va a decir a los investigadores en cuál publicar, porque para eso existe precisamente el tema de autonomía universitaria, ¿no? Básicamente, lo único que puede, o en este caso se recomienda, es que no se caiga en la endogamia, es decir, que no se caiga en que se publique
dentro de la misma institución. Eso es lo único que nosotros podemos decir, pero de ahí que como tal que el CASES tenga un listado de revistas, no, porque precisamente eso mismo es lo que pasaba antes con las instituciones universitarias. No quisiéramos en este caso nosotros crear un listado, una categorización mucho menos de revistas. Eso básicamente es sobre la base en este caso de la autonomía universitaria y en este caso la conexión que tengan los investigadores. Perfecto. El doctor Javier Lastra consulta. ¿Existe un estudio del CASES donde se compare la calidad de las publicaciones en función de las bases de datos, Scopus, WOPS o regionales, para definir los coeficientes asignados para calcular el indicador? Si es así, ¿dónde se puede consultar? Ya, a ver, los fee, como lo podemos ver en el modelo, dependen de la revista en la que fue publicada el indicador. O sea, esa parte de ahí sería la que necesita como mayor explicación o qué específicamente. ¿Cómo está? Buenos días, soy Javier Lastra. Sí, efectivamente, quiero saber si existe algún estudio en el que ustedes como CASE se basaron para establecer esos coeficientes, esos valores para cada cuartil, para cada tipo de base de datos, o fueron simplemente tomados, o sea, ¿en qué se basan para establecer esos Mm, coeficientes? Ya. ¿Dónde está el eh, estudio que demuestre eso? Ya, esos coeficientes, la elaboración de los modelos se destina, digamos así, a un comité, o sea, a un grupo de pares, más que de pares de expertos en evaluación. O sea, se realiza, digamos, un concurso y estos pares determinan los modelos. Estos profesionales, expertos en investigación, expertos determinan los modelos. Ahora, por parte del CASES, lo que se realizó es un análisis estadístico de ver en qué cuartiles estaban más que nada publicando las universidades, cuántas publicaciones tenían en WOS por cuartil, cuántas publicaciones en Scopus había por cuartil, cuántas publicaciones en bases regionales, de modo de no penalizar, digamos así, o sea, de que inclusive algún experto sugería valores menores, digamos, por ejemplo, a ASI o a bases regionales. Entonces, nuestro aporte fue más que nada a nivel estadístico, diciendo, bueno, aquí están publicando los investigadores ecuatorianos según lo reportado en el CIES. Entonces, con esa consideración se construyó, con la consideración de estos expertos que elaboraron el modelo y por nuestra parte, más que nada la parte estadística, diciendo, en estas bases están publicando los investigadores ecuatorianos. No sé si eso le contesta de alguna manera la pregunta. Gracias por la explicación, pero realmente no, porque, o sea, no sé dónde está ese estudio, ese análisis de los expertos que usted menciona para poder analizar y poder dar un mayor criterio, ¿no? O sea, no veo ese fundamento, digamos, teórico, epistémico que permita hacer esa clasificación de las bases de datos. Mm, O sea, en nuestro caso trabajamos o sea, a nivel de expertos del modelo, pero de todas maneras, el modelo tiene una construcción cooperativa, ¿no? O sea, el modelo fue difundido y discutido en talleres con las universidades. Entonces, es una construcción comunitaria, digamos así, no se me viene, colaborativa. O sea, no es que el modelo tampoco fue impuesto de ninguna manera, sino que hubo estos talleres participativos donde se discutieron también las fórmulas de cálculo de los indicadores cuantitativos. Entonces, un poco desde el criterio del experto, por nuestro lado, más que nada como este análisis estadístico de en dónde están publicando los investigadores ecuatorianos, según lo reportado en el CIES por las mismas universidades. Y por el otro lado, esta construcción participativa a través de los talleres en los que participaron las universidades y escuelas politécnicas. Perfecto. Tenemos una consulta más. Natalie Rosales dice, buenos días. Con respecto al área de ciencias de la salud, tenemos la indexadora LILAX, la que es de índole regional. Sin embargo, no ha sido tomada en cuenta dentro de la calificación. ¿Se la podría incluir? Toda base regional se está considerando.
se le asigna el valor de 0,5 y es, o sea, no es que no es considerado. Y claro, para la evaluación específica de las carreras se elaboran modelos específicos para las carreras de medicina y así, con la evaluación más, o sea, cuando se va a evaluar las carreras de medicina. Y ahí sí es importante que estos expertos de las áreas de medicina y en estos talleres que se hacen para recoger, digamos, los comentarios con las carreras de medicina de las universidades, se indiquen estos detalles. Pero toda base, em, digamos, sí, toda base regional va a tomar el valor de 0,5. O sea, entonces en este caso los artículos publicados en LILAC tendrían el valor de 0,5. Perfecto, tenemos a dos miembros alzando la mano. Por favor, pueden hacer sus consultas de manera breve. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, sí, muy amable, muy bueno este espacio para poder clarificar algunas inquietudes y dudas, en buena hora en ese sentido. Yo tenía dos inquietudes. El caso de la fórmula que se hace el cálculo per cápita de producción científica, en el instructivo, ¿no? En el modelo, indica que van a tomar en consideración el Shimago, el SJR. Pero ahorita, al considerar lo de Web of Science, artículos que estén publicados en esta base, pues hay un JCR, que es otra métrica. Entonces, a la hora de reportar, por lo general las universidades por eso reportan con el asunto de Scopus, del Shimago, por el indicador. Por eso es que hay esa gran diferencia en Web of Science. Entonces, porque en el modelo indica que es Shimago y los cuartiles que aparecen en Shimago. Y la segunda pregunta tiene que ver también con los cuartiles. O sea, Shimago actualiza sus cuartiles en marzo o mayo de cada año. Por ejemplo, a mí me pueden aprobar y publicar un artículo de una revista que es Q2 ahora en este mes, 26 de marzo. Pero que resulta que después de la publicación de los nuevos cuartiles de las revistas, en el mes de, no recuerdo si es junio o mayo, pues a partir de esa fecha ya esa revista ya no es Q2, sino que es Q1. Al final, la institución, ¿cómo reporta esa producción científica? ¿Como Q1 o Q2? Ya que anualmente se están actualizando y se hace una publicación de los cuartiles de las revistas como tal, ¿no? Generalmente es en el mes de abril, mayo que se hace esa actualización desde Scopus y que por ende también la hace Shimago también en esos tiempos. Entonces esas son las dos consultas que tenía y muchas gracias de antemano por estos espacios. Ya, en el caso de los cuartiles, lo ideal es, digamos, categorizar por ejemplo, con la publicación de ese año, con la categoría que tenía la revista en ese año, porque ese histórico sí existe en Scopus, ¿ya? O sea, eso es lo que se debe hacer. Ahora bien, no es que si es que la publicación, por ejemplo, ustedes por este desfase publicaron en Q2 y está en Q1, no es que no se va a considerar la publicación, o sea, se considera la publicación y dado o sea, si es que o sea, también dependerá como las autoridades de ese momento, pero lo que se sugerirá a nivel técnico es que se contraten para la evaluación otra vez de estas bases para poder realizar, digamos, este empate. Ahí lo importante es tener bien el código DOI para que este empate pueda realizarse según la fuente oficial. Ahora bien, si no está bien el código DOI, ya el proceso que se realiza es como más de búsqueda a través del nombre de la publicación, del nombre de los autores, y ahí se empieza a perder y será seguramente, si sale validada, con el cuartil que reporte la universidad. No, o sea, sí damos mucho peso a lo que ustedes están reportando. Y claro que si es que se concatena así tal cual, se toma la fuente oficial y si no, se hace una búsqueda un poco más exhaustiva y se ve que dice Scopus para ese año y si no hay cuartil, pues se considera el cuartil que se vea de acuerdo a la fuente y de acuerdo a lo que publica la U, sin penalizar, o sea, no es que si es que
ya el cuartil estaba en el cuartil uno y ustedes reportaban el cuartil ya no validado. No, o sea, sí se les valida la publicación con el cuartil de la fuente oficial. Ok, y sobre la fuente que en el modelo indica que es Chimago, pero ahorita hay este asunto también de que esa misma revista, del artículo publicado en la revista, tiene indexación en Scopus y también tiene indexación en Web of Science, pero el modelo contempla solamente Chimago. Al final, ¿se reporta solamente lo de Scopus o se reporta también, aunque en la fórmula no se ha tomado en consideración Web of Science? Esa es un poco la inquietud No. también en función del Eh, modelo. a ver, si un artículo, o sea, si una revista pertenece a ambas bases de datos, se puede publicar indistintamente en o sea, en la que ustedes consideren pertinente. O sea, si a ustedes les parece mejor en Scopus, está bien. O sea, y las publicaciones que, por ejemplo, solo están en Web of Science, se publican en Web of Science y en Web of Science también hay la métrica de los cuartiles. Entonces se publica, se reporta con el cuartil que existe en Web of Science. O sea, ahí no es que hace falta ni publicar dos veces si está en ambas bases indexadas, ni tampoco si es que no está en voz, no reportar. Se reporta de todas maneras y se reporta con el cuartil que indica Web of Science, o sea, que indica la revista en realidad. O sea, porque hay veces que la universidad no puede contratar estos servicios, son onerosos, pues se va y se averigua en la revista. Usted, su nombre de revistas, usted en qué cuartil está en este año y se reporta así. O sea, no es, o sea, ahí lo que pasa es que el cuartil de Web of Science lo otorga Web of Science, pero se toma en cuenta ese cuartil. No es que van a ASI esas publicaciones. Perfecto. Me parece que ahí tenemos. Por favor, pasamos a la consulta del chat. Fernando Mayorga dice, buenos días. Disculpen, ¿me podrían indicar cómo contribuye en el proceso de acreditación el que una universidad posea una revista indexada? Dentro del actual modelo de acreditación, como lo dijo Sarita, bueno, también estaba leyendo algunas preguntas del chat y algunos comentarios del chat. Hay que ser enfáticos, hay que ser claros, ¿ya? Este modelo, como ustedes saben, bueno, la mayoría de ustedes deben conocer, tiene que tener una vigencia de 3 años antes de la acreditación, ¿ya? Este modelo fue sacado en el año 2023, ¿sí? Y precisamente dentro de la introducción del modelo, obviamente nosotros tenemos un trabajo atrás, como bien lo dice Sarita, acerca de la contratación de profesionales, etcétera, etcétera, pero no es que se lo ha realizado dentro del CASES. Para la construcción del modelo se desarrollaron talleres en Quito, Guayaquil, Cuenca. Se participaron 55 universidades y escuelas politécnicas con 287 personas delegadas. Se hicieron conversatorios con agencias de acreditación de Colombia, Chile, Argentina, México, y aparte de eso también participaron redes como la Red de Saber de Conocimientos, Yanitín, Red de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, RIT2, Red Biblioteca Universitaria, Red de Educación Superior de Género, Red de Archivos Universitarios del Ecuador, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades e Instituto Latinoamericano. Así que en este caso, que en este momento estén, digan acerca de cómo se realizó el modelo en su debido momento, ya se lo hizo. Y precisamente con la participación de universidades y escuelas politécnicas, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, con respecto a este tema de de que revistas indexadas formen parte del tema eh, de los criterios para acreditación. En este momento yo no les puedo señalar directamente uno, precisamente ¿por qué? Porque ese es el motivo de la construcción colectiva, ¿ya? Que tuvo este modelo como tal, ¿ya? Sin embargo, sí nos hemos reunido, hemos tenido reuniones precisamente con RERCIE, hemos tenido reuniones como por ejemplo la del día de hoy, el workshop del día de hoy, igual con otras instituciones que sí comentan la necesidad de que se establezcan dentro de los modelos precisamente este tipo de gestión, porque a la final una revista más una revista indexada ocupa recursos, ocupa personal, etcétera, etcétera, y obviamente es algo que da prestigio a la universidad. Entonces, básicamente,
no le podría decir para el modelo 2026, ¿sí? Pero precisamente para próximos modelos, muy seguramente se pueda considerar esto y obviamente les invito a que dentro de las construcciones de los modelos, porque posteriormente al 2026 muy seguramente se construye un nuevo modelo, se ponga esto en boga, se ponga esto dentro de las discusiones precisamente a través de universidades y todo. Nosotros como CASES, y de hecho las diferentes consejerías ya tienen conocimiento del tema, ¿sí? Y obviamente es... En este momento, yo lo que sí les podría decir es de que sí se toman en cuenta publicaciones como lo mencionó Sarita. Entonces, básicamente es eso, básicamente es eso. O sea, implícitamente se considera, obviamente, las publicaciones realizadas dentro de revistas en bases de datos indexadas, esas son las que tienen mayor peso, ¿sí? Obviamente el tema de gestión lo tendríamos que discutir o lo tendremos que discutir en la implementación de nuevos modelos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus consultas. Por cuestiones de tiempo pasamos a las tres últimas, por favor. Damos paso al profe Villavicencio. Por favor, tiene la mano alzada. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenos días con todos, muchas gracias. Primero, agradecerle a RERCI, esta organización, agradecerle a Sara y a Santiago la labor que están haciendo por la patria, construir el sistema de acreditación, construir el sistema de instituciones que hacen investigación en el país es realmente una labor que debe ser felicitada. Yo hice un comentario en el chat que es, creo, el comentario de muchos editores. El tema de partir de la premisa de que Scopus o Web of Science es garantía de calidad es una premisa que está equivocada. Para futuros modelos, Santiago, Sara, hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos revisiones sistemáticas, vemos que al inicio empiezan con 1500 artículos de estas indexadoras, ¿no es cierto? Y luego se quedan con 5 o 4 que cumplieron con criterios de calidad. Entonces, eso nos va dando una idea de que no todo lo que está en Scopus y no todo lo que está en Web of Science es de calidad y es bueno y es la última palabra. Ese es el punto número uno. Segundo, hemos tenido nosotros la experiencia desde nuestra revista de hablar con la representante regional de Elsevier, a quien le hemos preguntado, ¿tienen ustedes el paquete, tienen ustedes el producto de asesoramiento a mi revista para llevarla a Scopus? Sí, sí tenemos, nos dijo Elsevier, y nos dio el precio. Sin embargo, no garantizamos que entre Scopus. Pero si me estás vendiendo el producto, ¿cómo no me garantizas que entre Scopus? Lo que pasa es que a Scopus se entra con un estudio de mercado. Y si su revista tiene una competencia que ya está en Scopus, no va a entrar. O sea, yo le agradezco a él saber que haya sido tan honesto, ¿no es cierto? Y no nos haya vendido el producto de 3 a 5 años. Y luego nos veíamos con el problema de que tener que competir con la revista odontológica de Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay que repensar esa cuestión de que el Scopus y el Web of Science valen más que las bases latinoamericanas o regionales que le llaman, como si fuéramos Latinoamérica o Suramérica, algo inferior a los europeos y a los americanos. Entonces, quiero transmitir esta idea de quitarnos ese pensamiento colonial en los editores, y este es un tema que también lo hemos tratado en Colombia cuando hemos tenido una reunión de editores científicos. Y yo quiero agradecerles el tiempo que me han dado y el uso de la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos también un comentario de Evelyn Almeida. Dice, aparte de los pares ciegos, ¿qué otro parámetro se va a considerar para evaluar la calidad de las publicaciones? Saludos. A ver, con respecto a la producción de libros y capítulos de libros, lo que se ve para que entren dentro del cómputo del indicador es que hayan sido revisados por pares, ¿no? O sea, ese es como el criterio más importante. El segundo es el de la afiliación. O sea, que el autor indique que pertenece a la universidad. No, o sea, y eso sí, sí es algo que se ve, o sea, autor tal, Universidad de las Américas, Universidad Salesiana, o sea, que esté vinculado el autor a la universidad. Y otra cosa con respecto ya al mecanismo más del CIES es que efectivamente se reporta la publicación vinculada al docente, ¿no? O sea, es que si solo reportamos la publicación,
y no está con un docente de nuestra universidad que haya pertenecido a los 3 años de mi nómina, digamos así, tampoco es considerada, ¿no? O sea, por ejemplo, que un estudiante haya publicado sin, digamos, como coautor o autor, pues, o autor también el docente, no es considerada la publicación. Eso es lo que esencialmente se verifica. O sea, la afiliación del autor y, y el, y que el hecho de que este autor pertenezca efectivamente a la nómina docente de la universidad. No sé si esto aclara de una manera la duda. O sea, de todos modos, los lineamientos para validar las variables y las fuentes de información se encuentran dentro del modelo. O sea, están especificadas dentro del modelo y, y son las pautas que, digamos, se verifican. No se verifica nada más allá de eso, digamos. O sea, tampoco es que le vemos la quinta pata al gato, por decirlo coloquialmente. Perfecto. Tenemos una última consulta del doctor Javier Lastra. Dice, ¿qué rol cumplimos las revistas científicas en el reporte de datos en el CIES? Eso es en función de la institución, no de las revistas. A ver, el reporte de datos en el CIES lo realiza la universidad, ya sea por parte de su unidad de calidad, de aseguramiento de la calidad o de informática. O sea, es como eso pertenece a la organización autónoma y responsable que tiene la universidad. O sea, ahí el rectorado designa un encargado del reporte de la información en el CIES. Y la información del CIES es la que se considera para el proceso de evaluación. Entonces, ahí, o sea, la editorial o la revista que tenga la universidad mm, hace su aporte según la organización interna que tenga la universidad. Me explico, o sea, no, eso pertenece a la gestión que hace la universidad de sus procesos de, 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 de todo el proceso de investigación que se realiza. O sea, no, en ese sentido no sabría qué más de indicarle. Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus consultas. Nosotros enviaremos un correo con la sesión, con la grabación de la sesión y también facilitaremos los contactos de los ponentes que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Sara, Santiago. No sé si tienen algún comentario final, algún mensaje para la comunidad RERSI. Les comento que ha sido la mayor participación de las charlas que hemos realizado, entonces se nota el interés por este tipo de contenido. Sí, por nuestra parte, primero agradeciéndoles a toda la red. Como les digo, es bastante importante para nosotros tener los comentarios acerca precisamente del resto de la academia, ¿no? Porque, como les digo, a la final el tema de la evaluación de los modelos precisamente tienen que pasar una cuestión del tipo democrático, es decir, tienen que ser construidos directamente, perdón, construidos dentro de los diferentes actores del sistema de educación superior. Por nuestra parte, bueno, agradeciéndoles en nombre de la doctora Tanya Tandazo también, consejera del CASES, y finalmente, si quería aprovechar este espacio, el día de ayer nosotros tuvimos el lanzamiento de un evento que se llama Foro Internacional Foro Internacional de Acreditación y Evaluación. Es un foro precisamente relacionado con calidad. Este foro está programado para realizarse entre el 1 y el 2 de diciembre, pero sin embargo, a partir del mes de abril, nosotros vamos a llamar a la presentación de artículos, los cuales van a ser publicados, los mejores artículos, dentro de una revista indexada Scopus, y el resto de artículos van a ser a través de memorias publicados a través de la Universidad Politécnica Salesiana, a las cuales nosotros le agradecemos en este caso y son coorganizadores del evento. Les invitamos a que estén pendientes de de las redes sociales del CASES, de la página web del CASES para más información al respecto. Y de nuestra parte les agradecemos la atención. Que tengan un muy buen día.
Perfecto, muchísimas gracias. Extendemos nuestro agradecimiento al Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, CASES, por habernos apoyado en el desarrollo de esta charla titulada Revistas Científicas en el Proceso de Acreditación Universitaria. Reiteramos el recordatorio de que enviaremos la grabación de la sesión a sus correos registrados y pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan conocer más de las actividades que estamos planificando. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Saludos.